muchachos, estoy recibiendo esta noticia que me comparte nuestro jefe de información, Mario Toledo, y es una noticia en desarrollo urgente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación suspende parcialmente el conocido en la oposición como el decretazo de obras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este acuerdo, no decretazo, acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió el acuerdo con el que se clasificó con carácter de seguridad nacional las obras prioritarias del gobierno federal que incluyen el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió parcialmente la aplicación de este acuerdo presidencial. La medida cautelar solo tendrá efectos para que no se clasifique como reservada la información de dichos proyectos. Leo para ustedes esto que está publicando el diario 24 Horas. Así pues, el INAI se sale con la suya. El INAI había presentado esta controversia contra el acuerdo de los megaproyectos de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador y publicado en el Diario Oficial de la Federación bajo la premisa de que vulnera el derecho a la información. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través de su representante jurídico Gonzalo Sánchez de Tagle Pérez Salazar, presentó esta controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el decreto del presidente López Obrador que cataloga como de seguridad nacional las obras emblema de su gobierno. Y cito: el titular del Poder Ejecutivo Federal no tiene atribuciones para ordenar a la Administración Pública Federal el desacato a las normas que regulan el desarrollo y realización de proyectos como los que refiere el acto impugnado, ni mucho menos catalogarlos como de seguridad nacional e interés público, que son presupuestos normativos para la reserva de la información, establece la controversia. Además, sostiene que al catalogar los megaproyectos como de seguridad nacional es un acto que va más allá de su inconstitucionalidad y provoca indudablemente inseguridad, incertidumbre e impredictibilidad jurídica. Bueno, ante esto y con la información que nos envía nuestro jefe de información, Mario Toledo, leo lo que se ha informado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se concede la suspensión solicitada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en los términos y para los efectos que se indican en la parte denominada apartado primero. Es procedente la suspensión para que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en este como de interés público y o seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto de este proveído. La medida suspensional concedida surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente. Se niega la suspensión en los términos precisados en la parte denominada apartado segundo. Es improcedente la medida cautelar solicitada para suspender las acciones que se indican en el acuerdo impugnado en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México de este auto. Dada la naturaleza e importancia de esta medida cautelar, se habilitan los días y horas que se requieran para llevar a cabo las notificaciones de este acuerdo. Finalmente, agréguese al expediente para que surta efectos legales la impresión de la evidencia criptográfica de este acuerdo. En ese sentido, pues es parcial. Hay que decirlo claramente, como me lo confirma nuestro jefe de información, Mario Toledo, que lo fundamental del acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador
no se modifica, no se afecta, que es blindar los trabajos y la culminación de las obras, como lo ha dicho el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que no hay una intención de ocultar información, como sí se hacía en otros gobiernos, sino que de esta manera se evitaría que a través de la lawfare, de esta modalidad de guerra judicial, de guerra legal, los opositores busquen frenar la culminación de las obras. Los proyectos serían terminados sin que la oposición pueda hacer algo para detenerlos. Esto que le estoy informando, que es urgentísimo, lo que hace es darle la razón al INAI para que bajo ese pretexto de seguridad nacional no se reserve información o no se oculte información, algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había concedido, ya había dicho, este acuerdo no lleva como objetivo ocultar, guardar, reservar información. Bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación avala, le da por su lado esta solicitud de el INAI, este instituto autónomo, pero esto no significa que se frenarán los trabajos o que se ponga en riesgo la culminación de las obras, al menos hasta este momento. Así es como lo entendemos en el equipo de Sin Censura, así es como lo entendí, así es como lo entiende nuestro jefe de información, que es una suspensión parcial en el tema de datos, en el tema de transparencia, no en cuestión, como le decía, fundamental, original de este acuerdo, que es blindar los trabajos y que se terminen las obras como lo ha pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador en tiempo y forma. Y obviamente vamos a estar dando seguimiento, marca personal a esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que avala, pues, suspende parcialmente este acuerdo. No decretazo, insisto, no decretazo, no se confundan. Ese es un término que está utilizando la oposición. Se trata de un acuerdo para que no se paren y se terminen las obras emblemáticas de la Cuarta Transformación, como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el INAI puede, pues al menos en esta, cantar victoria, porque la Suprema Corte ha concedido la suspensión parcial de este acuerdo para que no se esconda, para que no sean opacas las obras y el público tenga acceso a la información. Bien me dice Mario Toledo, nuestro jefe de información, que esto significaría una nueva derrota para la oposición, porque si se revisan las cuentas y los contratos de las obras, cuando se culminen los proyectos emblemáticos de la 4T y se confirme que no hay nada irregular, pues quedarán como payasos. Esa sería una nueva derrota para la oposición en caso de que se revisen, pues, que creo que así será, se revisarán todos los datos, todos los números, todos los contratos de estas obras emblemáticas de la Cuarta Transformación, como el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, como la refinería Dos Bocas, como el Tren Maya, como el proyecto transísmico. Así que vamos a estar al pendiente. Le prometo que vamos a seguir al pendiente de este tema. Bueno, y seguimos con más información.